reunía con Nicolás Maduro en Caracas. Y ayer el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, fue a la Casa Blanca y se reunió precisamente con Dan Erickson, el mismo funcionario que se vio con Jorge Rodríguez en México. Pues Murillo no entró en detalles de las conversaciones con Estados Unidos, pero sí dejó clarísimo, apenas salió de la Casa Blanca, que las sanciones no ayudan. Que nosotros sostenemos que las sanciones, como principio, las sanciones unilaterales de un país no deberían existir. Nosotros estamos en contra de cualquier tipo de sanciones, pero es por principio de nuestra política exterior, porque nosotros creemos en el multilateralismo. Y el multilateralismo también ha causado controversia el hecho de que el presidente Petro en su visita a Caracas anunció que se había reunido con uno de los sectores más importantes de la oposición, cuando realmente solo se reunió con Manuel Rosales y no con el sector de María Corina Machado. Pues el canciller Murillo defendió la reunión, dijo que Rosales es el principal candidato opositor registrado y reveló que él mismo ha sostenido comunicaciones confidenciales con María Corina Machado. Nosotros nunca hemos desconocido el sector de María Corina Machado. Yo he tenido conversaciones permanentes con... Primero, yo he conversado de manera muy confidencial con María Corina Machado y yo también he tenido en esos canales conversaciones con representantes de ese sector, como lo he tenido y los mantengo con representantes de otros sectores. Lo que queremos es la mejor solución para Venezuela por los venezolanos. Y pues ya que estamos hablando de Murillo, hablemos del futuro de Murillo, o más bien, que él mismo lo diga, porque ayer se mostró muy seguro de que pase lo que pase, en mayo terminará su encargo como canciller y volverá a Washington a asumir plenamente la embajada. Esta es una tarea temporal que termina ahora en el mes de mayo y yo regresaré a estar acá con ustedes dándoles más información solo de la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos. Pero eso ya está confirmado, usted regresa. Es decir, ¿qué pasa si extienden la suspensión al canciller Leiva? El presidente Petro a mí me dio una tarea muy específica de poder estar al frente temporalmente de estas funciones y eso es lo que estoy haciendo. Pero el acuerdo fueron 3 meses Todo solamente. apunta entonces a que si a Leiva le extienden la suspensión, al presidente Petro le va a tocar buscar un nuevo reemplazo, Néstor. Ahora el turno es con el ELN, que puso en pausa el diálogo con el gobierno porque están muy molestos. La molestia es que el gobierno Petro haya hecho caso omiso a la amenaza, realmente a la pataleta del 26 de febrero, porque no les gustan los diálogos regionales de paz en el departamento de Nariño, donde el ELN dice que están adelantando una operación de desmovilización. Cumplieron esa amenaza y por cuarta vez desde que están negociando congelaron el diálogo y pusieron freno de mano a este avance en la mesa de diálogos, ahora acusando al gobierno del presidente Gustavo Petro de tener un doble manejo del proceso con el ELN, de no jugar limpio y de no actuar de buena fe. La delegación del gobierno que esta mañana sigue en Venezuela, a donde iban a realizar el 7º ciclo de diálogos, está allí pidiéndole a la guerrilla concertar las discusiones en la mesa y tomar decisiones que desarrollen la agenda y abordar temas de fondo del proceso, no solo en Nariño, también en Cauca, en Arauca y en otros departamentos donde la guerrilla del ELN y la disidencia de las FARC han desatado su guerra. El terror regresó anoche al departamento del Cauca. Habitantes de Corinto y Miranda soportaron nuevamente una arremetida de las disidencias de la FARC. Primero fue atacada la estación de policía de Corinto. Hombres vestidos de civil y armados con fusiles ingresaron a la zona urbana y desde varias esquinas del pueblo dispararon ráfagas de fusil contra la estación. Policías atrincherados en la estación repelieron el ataque por más de 3 horas. Los comerciantes cerraron sus establecimientos y la comunidad se refugió en sus casas. Minutos después, otros integrantes de este mismo grupo armado ilegal activaron un carro bomba en pleno centro del municipio de Miranda. La explosión dejó 4 personas heridas, pasaban por el lugar y además destruyó algunas viviendas y locales comerciales vecinos a la estación de policía. Y es que se está cumpliendo la amenaza contra la fuerza pública que hizo hace algunos días a través de un comunicado este grupo armado ilegal, las disidencias de Iván Mordisco, que además recomendó en ese mismo comunicado a la población civil no estar cerca de estaciones de policía y de bases militares.
Se está volviendo costumbre para el presidente Gustavo Petro que siempre, no importa el evento o el tema de discurso, hay una alusión directa a las EPS, al sistema de salud o a la crisis financiera. Pasó desde Caucasia, en el departamento de Antioquia, donde fue la Asamblea Popular por la Paz y la Vida, desde donde el presidente Petro volvió a atacar a las EPS y en general al sistema de salud. Aseguró que el gobierno no le puede invertir o meter más plata a las EPS porque está provocando un hueco en las arcas del Estado que lo lleva a la quiebra. La tesis del presidente de la República es que no se puede invertir más plata porque eso sería enriquecer a los dueños de las EPS, comillas, que ni siquiera viven en Colombia y se han llevado millones y millones del erario, como si la plata que se girara al sistema no necesariamente se invirtiera en paz. 9 de la mañana, 6 minutos. Hoy, Felipe, hoy hace 25 años fue el secuestro, el famoso secuestro que duró un tiempo largo del avión de Avianca, 1999, un día como hoy, 12 de abril, ¿se acuerda, no? Sí, claro. Y fue muy largo, creo que fueron meses, no fueron días. Estuvieron... No había un Fokker que iba entre Bucaramanga y Bogotá. Se metieron en ese momento guerrilleros del ELN, secuestraron el avión, se lo llevaron y lo aterrizaron. Forzosamente, por supuesto, secuestraron a Leslie Cali, entre otras personas, y a su padre. Leslie, que después escribió un libro sobre eso, sobre la historia de su secuestro. Leslie, buenos días. Buenos días, Néstor, y buenos días para todos allí en la mesa. ¿Cuánto tiempo estuvo secuestrada usted en ese momento? Estuvimos secuestrados 373 días. Eso es un año y una semana exactamente. Es un poquito más de un año. ¿Y qué ha pasado con su vida, Leslie? La suya, la de su padre, la de los secuestrados de hace 25 años. Néstor, mi papá cuando estuvo secuestrado le dio leishmaniasis y nunca habían los tratamientos completos porque esto requiere unas inyecciones que se tienen que poner, creo que son 60 inyecciones, algo así. Y todos los meses iniciaban el tratamiento, pero nunca se lo terminaban, y al paso del tiempo él salió y eso con los años le terminó una enfermedad en los pulmones y se le empezó a degenerar los huesos, una osteoporosis avanzada que cada vez que mi papá se cae se rompe o la cadera o una costilla o un brazo, y en este momento mi papá está postrado en una cama. Miércoles. Y han pasado 25 años. ¿Cuántos y años? Jamás el Consejo de Estado se ha pronunciado. ¿Cuántos años tiene su padre, Leslie? Mi papá tiene 73 años y este año cumple 74. Y a él lo secuestraron cuando tenía 49 años. ¿Y usted tenía cuántos años en ese momento? Yo acababa de cumplir 18 años, estaba con una contraseña. 18 años. Esta imagen que estamos viendo, el avión, ¿lo aterrizaron en dónde? ¿Usted se acuerda cómo se llamaba ese sitio? Sí, en una pista en Cimití, en el sur de Bolívar, en Los Sábalos. Era la pista, esa pista era utilizada antiguamente por los pesqueros en Santander o la gente que iba al Magdalena Medio a hacer pesca, después fue utilizada por el narcotráfico. Muchas veces la policía, el ejército la bombardeó la pista para que no pudiera ser utilizada por el narcotráfico, pero la restableció el ELN para aterrizar el avión. Sí, Leslie, y entre esos 25 años de 1999, abril como hoy, hasta el año 2024, ¿qué pasó con sus vidas, con las vidas de los secuestrados? Porque ustedes no eran los únicos. No, éramos 42 personas. Pues yo no le sigo el hilo a muchos. Sé que unos se han reincorporado con corriente con sus vidas, muchos salieron de trabajar de sus lugares donde estaban trabajando. Básicamente, pues la vida siguió, entre comillas, normal. Sí, a ustedes, después de aterrizar el avión, que es la imagen que vemos en este momento, se los llevan y los meten al monte, ¿no? A tierra del ELN. Sí, ese aterrizaje fue muy difícil. Pues fue sencillo el aterrizaje, pero fue el impacto psicológico muy grande cuando se abre la puerta del avión, sube un comandante de ellos. Primero, durante el vuelo, ellos nos dicen que el que asume la vocería dice:
aquí ninguno se las venga a dar del héroe, nosotros vamos a bajar a un comandante de las AUC y ustedes continúan su rumbo. Pues yo tenía 18 años, yo iba para Israel y yo dije, bueno, no, perfecto, yo miré el reloj y dije, yo todavía tengo tiempo de que aterrice en el avión y agarrar el vuelo a Madrid a las 6 de la tarde. Sí, yo pensé que mi itinerario no iba a cambiar. Cuando se abre la puerta, se sube el otro comandante, se abrazan con y dicen, perdón la palabra, fue puta, coronamos, y fue una emoción entre ellos grande. El comandante nos dice, por favor, cada uno con el documento de identidad en la mano va a salir uno a uno y nos lo va a entregar. Nosotros vamos saliendo del avión, me reúno con mi papá en la puerta del avión, entregamos los documentos. Cuando nos vamos bajando, nos están filmando, hay un muchacho que nos está filmando como la mercancía que se va a negociar. Empezamos a caminar por toda la pista, escuchamos un disparo, mi papá me dice no voltee, digo, ¿esto qué fue? Mi papá me dijo, no pregunte, está caminando. Le dije, no, pero ¿por qué nos vamos a alejar del avión si yo tengo que el vuelo? Mi papá me mira por primera vez en la vida como, qué niña tan estúpida, y si usted no se da cuenta que estamos secuestrados y que aquí vamos a quedarnos mínimo 6 meses, operaciones mínimo para 6 meses. Ese fue el primer impacto que yo tuve. Y su papá tenía razón, usted perdió el vuelo. Sí, yo perdí el vuelo. Yo iba por 6 meses a un kibutz a Israel y me demoré 1 año secuestrada en la selva de Colombia. Leslie, el secuestro en ese momento, año 1999, con 1 año, con la espectacularidad de secuestrar un avión en el aire, de bajarlo en la montaña, el ELN después que los tiene, los mete a la selva, eso fue un secuestro que por alguna razón se le olvidó al país. El ELN hoy está metido en otro proceso de paz. Cuando usted, que fue víctima de este caso, ve las noticias de hoy, usted que lo vivió, ¿usted le cree a la gente del ELN que están metidos en serio en un proceso de paz? Néstor, yo le voy a contar algo. Yo duré 4 años con la cuenta, me la tumbaron en Twitter, y después volví a abrir hace 1 año la cuenta de Twitter y empecé pues a recriminar el proceso de paz de este nefasto presidente. Y cuando lo hago, la primera persona que sale a insultarme y a tacharme de loca y de todo es una cuenta del ELN. Y marcaba como favorito a Antonio García. Usted no se imagina el grado de indignación que uno puede sentir, ver que estos sujetos no solamente, o sea, le volvieron a uno la vida, se la acabaron a uno en cierta parte, sino también a uno verlos como atacándolo a uno a la luz del día. Uno entendía y permitía que hicieran con uno lo que quisieran estando uno secuestrado, pero a la luz del día me parece indignante. Yo lo que sí hice en ese momento es que logré hacer bulla lo suficiente para que le tumbaran la cuenta a Antonio García en en Twitter. Sí, pero ahí quedaron los otros y me tacharon no solamente de eso, sino también estaban hablando de como más o menos de la vida sexual que yo tuve en el ELN cuando yo era virgen en esa época. O sea, un grado de cizaña asqueante, y verlos hoy en La Habana, que no van a pagar un solo día de cárcel, y lo más seguro es que van a terminar con 5 curules gratis en el Senado y otros 5 curules gratis en la Cámara de Representantes, es indignante. Sí. Usted no se imagina la indignación que se siente. Leslie, quisiera volver al secuestro, a la historia de su secuestro y de las otras 40 y pico personas que estaban en ese avión. ¿Qué fue lo más difícil, Leslie? ¿Cómo fue la historia? Porque además hay una persona que fallece durante el cautiverio. ¿Cómo fueron los días? ¿Cuál fue el día más duro que usted recuerde y dice, pensé que de aquí no iba a salir? El día más duro fue 1 semana antes de la liberación, cuando anuncian que va a ser liberado el grupo de Avianca. En ese momento, este secuestro fue al principio supuestamente con fines políticos, pero después se convirtió en un secuestro extorsivo, donde extorsionaron a Avianca, donde Avianca pagó $18 millones, pero no por nosotros tanto, sino para que no se declarara objetivo militar Avianca. Y también ellos, esto lo hicieron el Comando Central. ¿Que Avianca pagó esa plata, Leslie?
A mí me lo contó el subdirector de la revista Semana cuando me entrevistaron. El señor se llamaba Jorge Lesmes, me dijo en confidencialidad en ese entonces que él sabía de buena fuente por alguien del ELN que Avianca pagó 18 millones de dólares. Avianca nunca ha reconocido eso, ¿no? No, nunca. Bueno, y si lo reconoce, pues no podría volar a los Estados Unidos. Sí. Y esto pasó hace muchos años. Leslie, ¿usted Oye, qué hace? ayer un periodista me preguntó, Nelson, que si yo culpaba a Avianca de esto. Jamás yo he culpado a Avianca. Avianca es una empresa a la que yo le debo mucho. Mi familia también. Es una gran empresa que tuvo el infortunio de crear una de las mejores aerolíneas del mundo en su momento, la segunda de antigüedad en el mundo, en un país como Colombia donde no hay justicia. Sí, le iba a preguntar por eso, Leslie, para terminar, le agradezco estos minutos. El proceso que usted tiene ante la justicia en Colombia, en el Consejo de Estado, ¿en qué va? ¿En búsqueda de una indemnización? Néstor, absolutamente nada. 25 años y no ha pasado nada, no se mueve un dedo. Lo que tenemos conocimiento, pero de dimes y diretes, es que las aseguradoras han logrado sobornar a magistrados para archivar el proceso, para que el proceso se duerma en el sueño de los justos. Vale. Falso o no, no sé. Lo que sí sé es que han pasado 24 años y no han pasado absolutamente nada. Bueno, 25 en realidad. Bueno, 24 desde la demanda. De la demanda. Vale. Leslie, es un gusto saludarla. Gracias a ustedes. Un abrazo. Chao. Para todos. Leslie Cali, que es una de las víctimas en ese momento muy célebre del secuestro muy cinematográfico del avión de Avianca, todavía 25 años después, pidiendo un poquito de justicia. Estás escuchando Blue Radio. El testimonio del mejor amigo del Mané Díaz, que estuvo secuestrado hace ya 6 meses, reconociendo, este señor tiene el alias de Arenca, reconociendo que siendo amigo del Mané Díaz fue también la ficha clave que utilizó el ELN para hacerle la trampa y para secuestrarlo durante varios días. Un secuestro que le dio la vuelta al mundo. A ese señor Arenca lo contactó un tal Octavio del ELN, le pagó una plata y el tipo terminó siendo el gancho ciego para ese secuestro. En Mañanas Blue, el general Federico Mejía habló de los hechos de violencia que se presentan en el departamento del Cauca por parte de las disidencias de las FARC. Esto se le atribuye a las estructuras de la Dagoberto Ramos, cabeza de Arias Cholinga, y varios de sus cabecillas de comisión, que es ante el desespero de lo que están realizando las tropas. En ese corredor que se presenta entre Corinto, Toribío, Jambaló, Caloto, que es el corredor prácticamente de la marihuana y de los precursores químicos y de todo lo que les permite a ellos seguir siendo vigentes, pues estamos entrando a áreas en donde por más de 10 años no se ha ingresado. Entonces estamos entrando a unos santuarios donde tiene la guerrilla pues sus áreas bases, y esto pues les ha causado mucha preocupación. Son las 9 de la mañana, 18 minutos. El sector caficultor viene padeciendo varias dificultades porque los precios estuvieron muy bajos, por plagas, fenómenos climáticos que han afectado las cosechas, por falta de mano de obra para la recolección, inclusive por las propias tensiones entre el gobierno y la Federación de Cafeteros. Pero en medio de todo eso surge una buena noticia. Sin olvidarnos de los demás problemas, hoy destacamos el crecimiento que ha tenido el precio interno del café. Si un productor hoy sale a vender una carga, le pagarán en promedio 1.630.000 pesos, y aunque este no es el mejor precio de la historia, sí es el mayor precio desde junio del año pasado, y eso da oxígeno. Inclusive ha subido el valor del café dentro de Colombia en medio de la caída que ha presentado el dólar, que recientemente ha marcado mínimos en 2 años. Todo esto gracias al fortalecimiento que está teniendo el grano en la bolsa de Nueva York. La razón principal
es la escasa oferta de café robusta en el mercado, especialmente por parte de Vietnam, el principal exportador mundial de este tipo de café. Explica la Federación de Caficultores de Colombia que Vietnam ha conservado volúmenes bajos para comercializar provenientes de su cosecha previa, mientras que su próxima cosecha está apenas en etapa de floración. Esta situación ha llevado a los compradores a buscar alternativas, lo que a su vez ha generado un incremento en la demanda de café arábica, el café que exporta Colombia. Esta creciente demanda ha generado un aumento en el precio en bolsa, lo que impacta positivamente en el precio interno de referencia del café en nuestro país, negocio del que dependen los ingresos de más de 500.000 familias. 9:20 minutos, regresa a Colombia la aerolínea Gol, una de las mayores compañías aéreas del Brasil, que hace 13 años, en 2011, suspendió la ruta Bogotá-Sao Paulo, pero que ahora vuelve además con nueva base internacional a fin de fortalecer viajes en el continente y conectar Bogotá con Sao Paulo y con Buenos Aires, 3 de los mercados más importantes de Sudamérica, gracias a lo cual los colombianos que viajen a Brasil con Gol van a tener 4 frecuencias por semana hacia el aeropuerto de Guarulhos en Sao Paulo, y a partir de julio de este año habrá vuelos diarios para la temporada alta de invierno. Nuevas operaciones que también permitirán múltiples conexiones dentro de Brasil a destinos como Río de Janeiro, Florianópolis o el Nordeste. Estás escuchando Blue Radio. La reflexión de hoy dice: sucederá el milagro. Y me emociona encontrarme con esa certeza. Para que el milagro acontezca, se necesitan por lo menos 3 actitudes. Una actitud, fe. En ti, en los demás y en el dueño de la vida. 2, trabajo, esfuerzo. Dar lo mejor de cada uno de nosotros. Y 3, estar conectados con la realidad de tal manera que podamos encontrar ese milagro y celebrarlo. Vive con la certeza del milagro. Lucha confiando y creyendo que va a acontecer. Y estate atento a la vida, atenta a la vida, porque es probable que ya esté sucediendo y que por distraerte no lo puedas celebrar. 9 de la mañana, 22 minutos. Está dando explicaciones esta mañana Víctor en Cartagena, el ministro de Hacienda, el ministro Bonilla, de por qué la idea del presidente Petro de renegociar la deuda que tiene con el Fondo Monetario Internacional contraída por el gobierno colombiano en la época de pandemia. Dice el ministro de Hacienda que es que tenemos que pagar mucha plata, habla el de 125 billones de pesos en deudas y no hay plata para pagar la inversión a la que aspira el gobierno nacional. Sí, recuerde, Néstor, que ese crédito nos fue entregado por el Fondo Monetario Internacional a Colombia en los momentos más duros por la pandemia para, digamos, atender la crisis económica que se generó por los confinamientos y también la crisis sanitaria. Fueron más de 5.400 millones de dólares, o una cifra aproximada. El gobierno del presidente Gustavo Petro ya ha tenido que empezar a pagar esa deuda. Hace 3 semanas realizó el primer pago de 7 u 8 cuotas por más de 600 millones de dólares, pero ahora lo que el gobierno pretende es ir al Fondo Monetario Internacional a que le permitan refinanciar los demás pagos, para que nos den más tiempo para pagar ese endeudamiento. ¿Qué pasa, Víctor, cuando usted va al banco y pide renegociar la deuda? Pues termino pagando más intereses. No, y le ponen más condiciones, que es lo que suele hacer el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, esta idea del presidente de deme más plazo, el Fondo Monetario Internacional le va a decir, bueno, ¿y tú qué me das a cambio? Que es lo que suelen preguntar los bancos. Sí, de hecho sobre eso está trinando también el exministro de Hacienda del gobierno Petro, el doctor José Antonio Campo, y dice que ese primer crédito no
tiene condicionalidad, es decir, nos prestan la plata, pero el Fondo Monetario Internacional no dice, mire, ajuste este tornillo aquí, no dicta como una política macroeconómica sobre el país, pero eventualmente si se llegara a renegociar ese crédito, es muy posible, y lo plantea el doctor Ocampo, el exministro de Hacienda del presidente Petro, que si vamos a renegociar las condiciones, es posible que al mandar la deuda a más plazo, el Fondo Monetario empiece a intervenir más y a dictar más sobre la política económica de Colombia. Y el ministro Ocampo dice, doctor Petro, es mala idea renegociar con el Fondo Monetario, pague. Prácticamente le está diciendo. Bueno, lo sé yo, que no hago parte de esas negociaciones de miles de millones de dólares. Estamos hablando de 5.000 millones de dólares. Sobre este tema, esta mañana, la declaración, la explicación que hace en Cartagena el ministro de Hacienda, el ministro Bonilla. Marcela. Pues Néstor, buenos días, los saludo aquí desde el Congreso de Asofondos en Cartagena. Pues el ministro Ricardo Bonilla está diciendo que esos 5.400 millones de dólares que nos prestó el Fondo Monetario Internacional no son la única deuda que tenemos que pagar y que en el corto plazo estamos comprometidos más o menos hasta la cabeza, y que si esto sigue así, el panorama para 2025 es muy complicado, porque no habría plata, como bien usted lo dice, para poder invertir. Y esa es la razón detrás de la petición del presidente Gustavo Petro a su ministro de ir la próxima semana a tratar de negociar con el Fondo Monetario Internacional un mayor plazo de pago para esa deuda. Escuchemos al ministro. Si tenemos que pagar 125 millones de pesos en el 25, no hay recursos para inversión. Todo lo que paguemos en deuda reduce las posibilidades de inversión. Y como todo lo que paguemos en deuda reduce las posibilidades de inversión, está diciendo el ministro Ricardo Bonilla, hay que buscar recursos. Lo que no ha dicho es cómo. Eso sí, dijo que él quería tratar de balancear y hacer el malabar entre no quedarle mal a quienes hoy le debemos plata, es decir, al Fondo Monetario Internacional, a los inversionistas en Colombia, a los inversionistas en el extranjero, pero tampoco quedarle mal al Congreso, porque el ministro está pendiente de la discusión del presupuesto en el Congreso, que ya arrancó con la presentación del anteproyecto, que no es otra cosa que la lista de deseos que pasan todas las entidades diciéndole al gobierno, yo quiero plata para construir colegios, para entregar tierras, etcétera, y luego vienen los dolorosos del ministro de Hacienda diciéndole a todo el mundo que no hay plata. Esa es la situación hoy. Néstor, el gobierno, veremos qué estrategias nos va a decir además del intento en el Fondo Monetario Internacional para conseguir esa plata. Marcela, una precisión. Señor. El gobierno no le está abriendo la puerta a la renegociación de toda la deuda externa. Solamente es este crédito, el de los 5.000 millones de dólares de la pandemia, ¿no? No le está abriendo la renegociación a toda la deuda, solamente a esta. Sin embargo, sí está hablando de la necesidad de mejorar el perfil de la deuda, y ahí Víctor nos puede explicar un poco mejor que yo. Hay operaciones de manejo de deuda que ya se han hecho en el pasado, de cambiar unos títulos que vencen pronto por unos que vencen después. Algo así como cuando uno jinetea la tarjeta de crédito en su casa y cambia una por otra. Bueno, el gobierno con más plata termina haciendo lo mismo, pero eso no implica que terminemos en default o que terminemos en una situación como Argentina o como Venezuela. En eso no es en lo que están pensando, pero sí están diciendo, bueno, no va a haber plata para todo lo que prometimos. Además, y hay que sacarla. Marcela, operaciones de estas, y Néstor, son frecuentes, las han hecho todos los gobiernos. Cada rato cogen un endeudamiento y con ese prestamista la mandan a mayor plazo y hacen los rollovers que llaman y demás. Esa es la pero sería la primera vez que lo haríamos con el Fondo Monetario Internacional, y pues ahí está la novedad. Ahora, esto es producto de que el gobierno se les piporran mucho las cuentas. Néstor, en algún momento se le dijo, cuando presentaron la reforma tributaria, los técnicos descerebrados esos decían, pilas, que si ustedes afectan la inversión con la reforma tributaria, se va a caer el recaudo y después veremos las consecuencias. Después, pilas, que con las regalías eso no se presenta así, eso está mal hecho, y si lo aprueban, eso después se lo tumban. Pero entonces el gobierno empezó a contar con una cantidad de plata incierta, y el año pasado las mismas advertencias de analistas, centros de pensamiento, pilas, que si ustedes incluyen unas cosas de los litigios de la DIAN, están haciendo cuentas alegres porque no sabemos si esa plata va a llegar o no, y efectivamente es plata que no va a llegar. Empezamos a hacer cuentas alegres con ellas, y ahí están los problemas fiscales en los que se encuentra Colombia, y la posibilidad de empezar a renegociar deudas y, al contrario, no reducir los niveles de endeudamiento de Colombia y el nivel de déficit fiscal. 929, esta deuda del Fondo Monetario Internacional, esos 5.400 millones de dólares fueron pactados en el gobierno anterior cuando estábamos en medio de la pandemia.
El ministro de Hacienda del momento era el doctor José Manuel Restrepo. Doctor Restrepo, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo a usted y a todos los oyentes de Blue Radio y a su mesa de trabajo. Sí. Doctor José Manuel, el presidente Petro lanza el vainazo, le echa la culpa al gobierno del presidente Petro sobre este crédito, sobre los compromisos financieros que tiene este gobierno. ¿Cuál es la historia de los 5.400 millones de dólares? La historia es muy sencilla, Néstor. En medio del al final del 2019, Colombia lograba de nuevo superávit fiscal primario, después de 8 años en que no lo conseguía, fruto de un buen crecimiento en ese momento. Llega la pandemia, como le sucedió a Italia, a España, a Estados Unidos, a Francia, al mundo entero. Tenemos que acudir a recursos fiscales en déficit, también en deuda pública. Eso se eleva en la misma proporción que sucedió, repito, en el mundo entero. Y tan pronto un poco termina ese escenario de pandemia, pues naturalmente de inmediato arranca un proceso de ajuste fiscal, se reduce el déficit fiscal ya por 3 años, se reduce la deuda pública también por 3 años, llevándonos a lo que en 2023 cerramos, que es un nivel de deuda por debajo del límite inferior de regla fiscal. En el marco de esa pandemia, Colombia tenía una línea de crédito flexible, es como una especie de un sobregiro que el país tenía desde el 2009, se usó menos del 50%, en total son 12.200 millones de dólares que se tienen disponibles, se usaron cerca de 5.000. Sí, en ese momento, ¿para qué? Para atender vacunas, para atender el ingreso solidario, para atender el programa de apoyo a las empresas en el pago de nómina, el subsidio a la nómina, en fin, para todos esos procesos en ese instante. Manuel, usted acaba de utilizar, hoy estamos en este momento en etapa de analogías. Me dijo Marcela, que está en Cartagena, dijo jinetear tarjetas de crédito, que ustedes los economistas llaman los rollover. Usted me dice ahora como una tarjeta de crédito. Ese préstamo que nos hizo hace 4 años, el Fondo Monetario Internacional no tenía, como un sobrecupo en una tarjeta de crédito, no tenía ninguna condición, ¿cierto? No, porque esto se da, este tipo de créditos, la línea de crédito flexible se lo dan a los países que tienen buen manejo macroeconómico, o si no, no se lo dan. Incluso, Néstor, la tasa de interés es del 1%. ¿Sabe qué es eso? 8 veces menos de lo que hoy en día se coloca cualquier deuda pública a nivel internacional de Colombia. Quiere decir que es muy barato, tiene 3 años de gracia y tiene 5 años al final después para el pago, 2 años adicionales para el pago. Y lo que pasó es que ya se cumplió ese periodo de gracia. ¿Y usted ve posible, doctor José Manuel, ve posible una renegociación sin condiciones? Yo la veo muy difícil, la verdad. Me parece que, entre otras, además es muy complejo porque el Fondo Monetario Internacional entiende que esta es una línea de crédito de corto plazo. Cuando el fondo se mete en líneas de crédito de largo plazo, normalmente son contingentes, o sea, están sujetos a una condición, y esa condición, en mi opinión, no sería conveniente para el país. Entre otras, además, se aumentaría el costo. Claro que hay líneas de largo plazo en el Fondo Monetario Internacional, pero tienen esas contingencias. En el marco del empalme, nosotros le propusimos al gobierno entrante la posibilidad de evaluar una opción que en ese momento la estaba terminando de preparar y de presentar el Fondo Monetario, que se llama el Resilience Sustainability Facility, que es una línea de largo plazo, 20 años con 1,5 de gracia, pero claramente el fondo, cuando revise eso, si es que es una viabilidad, seguramente va a decir, pues no me lo utilice para gasto público, porque es que de pronto lo que está detrás de toda esta historia es que el gasto público está creciendo de manera desbordada en el 2024 y en el 2025. Doctor Restrepo, este tema del que estamos hablando aquí expande todos los días en Argentina por un multimillonario crédito que tienen allá con el Fondo Monetario Internacional, y aquí nos parece un tema aburridor, pero allá es un tema que inclusive pone y quita presidentes. ¿Qué condiciones le puede poner el Fondo Monetario a un país para decirle, listo, págame no mañana, sino en 3, 5, 10 años o en 15 años? Víctor, yo no me metería en ese modelo de Argentina, porque entonces terminamos en un modelo donde le empiezan a uno a exigir déficit fiscal, resultados de deuda pública y una cantidad de condiciones que Colombia nunca ha tenido, porque entre otras además tampoco las necesita. Me parece que aquí lo que hay que acudir, como tú decías anteriormente, es al curso normal de los negocios. ¿Y cuál es el curso normal de los negocios? Se llama renegociación de deuda buscando otras deudas alternativas, bonos globales o TES. ¿Qué es lo que recurrentemente hace el Ministerio de Hacienda y Crédito Público? ¿Sabe cuántas operaciones hicimos nosotros de canje de crédito? 31. ¿Por qué montos? 89 billones. Y aquí estamos hablando de una operación de cerca de 20 billones, incluso menos, porque ya se pagó el primer pago.
Es que es pan de todos los días para el director de Crédito Público, doctor Restrepo, que efectivamente se la pasa haciendo renegociaciones de esos contratos cuantas veces se necesite, el famoso rollover de la deuda. Pero le quiero preguntar, ¿usted sí cree que pondrían más condiciones los prestamistas desde el Fondo Monetario por renovar apenas a lo que equivale al 2% de la deuda externa del país, que en este momento pues es muchas veces superior? Acá estamos hablando apenas de 5.400 millones de dólares, pero en realidad la deuda colombiana es muchas veces más. ¿Nos pondrían más condiciones? Lo que pasa es que nos pondrían la condición seguramente al cambiarnos a otro crédito de más largo plazo, a menos que esta figura del RSF que yo he señalado, que me parece que puede ser una salida, utilicemos algo de esa naturaleza. Yo no creo conveniente hacer un cambio, incluso ni siquiera contra un bono global, porque como tú lo acabas de decir, es que aquí estamos pagando el 1%. En el bono global pagaríamos el 7, el 8% en este momento. Y 20 billones al final no es una suma significativa. En mi opinión lo pueden sacar de pronto de menos gasto público, que sí está creciendo en exceso. Es que yo no sé si ustedes saben que en el 2024 ya estamos en el mismo nivel de gasto público respecto del PIB que teníamos en pandemia, y no estamos en una pandemia. Yo creo que hay de sobra 20 billones de pesos perfectamente posibles, o incluso hasta menos o un poquito más, justamente para atender el pago de esta deuda. Sí, doctor Restrepo, quisiera preguntarle por otra precisión del presidente Gustavo Petro, que insistió en pandemia, y recuerda en este momento, dice el presidente Petro, siendo parlamentario decía que hiciéramos lo mismo que Estados Unidos. Y a modo de pregunta dice, ¿cómo hizo Estados Unidos? Emitió dinero. ¿Eso era viable para el caso colombiano? No, de ninguna manera. Me parece que, entre otras, además, esa discusión se dio en su momento. Ustedes saben perfectamente que la emisión en Colombia tiene que ser por unanimidad en la Junta Directiva del Banco de la República. La Junta nunca consideró, ni hubiese considerado la emisión, porque eso tiene un impacto directamente sobre precios significativo, y creo, francamente, que no era indispensable ni necesario en aquel momento. Eso pues era entrar en una espiral más parecida a la Argentina que a otro país. Doctor José Manuel, una pregunta final. ¿Por qué el plazo de esta deuda es tan corto, de apenas 3 años? ¿No era posible pactar ese préstamo a un plazo más largo? No, porque la línea de crédito flexible funciona como una línea que tiene esa condición, es una condición de corto plazo, y se utiliza en situaciones extraordinarias, justamente como las que se presentaban en el momento por el impacto de la pandemia. Pero además, Néstor, el Fondo Monetario acaba de sacar un informe sobre Colombia, y sabe que en la primera página, lo primero que dice, destaca la posibilidad de que Colombia tenga su línea de crédito flexible. Por eso perderla no es bueno. Esa es una manera como se valora incluso la calidad de una economía a nivel internacional. Exactamente como funcionan los sobrecupos en las tarjetas de crédito, que eso tienen un plazo ya predeterminado y unas condiciones establecidas. Doctor Restrepo, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Néstor. Un saludo especial. 9 de la mañana, 37 minutos. Víctor, posibilidades de que el Fondo Monetario Internacional acepte los besitos y los abrazos que manda el presidente Petro para hacer la renegociación de la deuda. A la doctora Cristalina Georgieva, ¿no? La próxima semana tiene esa tarea, ya es una instrucción que le da el presidente Petro a su ministro Ricardo Bonilla. Yo creo que sí los pueden escuchar, Néstor, pero alguna condición podrían poner. Y el doctor Restrepo él mismo, exministro o ministro de Hacienda del anterior gobierno, también estaban evaluando algún tipo de renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Se lo sugieren a este nuevo gobierno para tener no esta línea de crédito flexible, que es como una tarjeta de crédito que usted la puede usar, pero bajo ciertas condiciones. Me paga muy rápido la plata, sino que como que se pase ese endeudamiento a una línea de crédito distinta, con otras condiciones, para que sea pagada esa plata en un mayor plazo. Por eso es posible que de pronto el Fondo Monetario Internacional copie la propuesta del gobierno colombiano. Quien fue ministro de Hacienda de este gobierno, aquí estoy viendo el trino esta mañana del exministro Campo diciendo: el FMI, Aurelio, no renegociará el cronograma de pagos de un programa ya acordado sin exigir nada a cambio. Esta es la clave. El presidente Petro puede ir a decir lo que sea, pero le van a decir, bueno, ¿y usted qué nos ofrece a cambio? Y eso significa condiciones de esos programas tenebrosos del Fondo Monetario Internacional. Pero ¿cuál es la causa del problema, Néstor? Es que aquí hay algo de fondo. Permítame, 30 segundos decir. Aquí el problema no es que cambio o no cambio, si el uno metió un tarjetazo o no metió el tarjetazo. No, aquí el problema es que el recaudo de impuestos que el gobierno había programado no funcionó.
Y la segunda, que la causa de que el país se siga endeudando todos los años, que es el déficit en sus cuentas externas, en el gobierno de Petro sigue agrandándose. Entonces, ¿qué tenemos? El chorro que causa el endeudamiento sigue abierto, la sangría que causa el endeudamiento sigue abierto. Y si usted va a tener impuestos para poder cubrir esa deuda y resulta que esos impuestos no le funcionaron al límite esperado, claro, pues sale a decir cosas como las que dijo. Claro que detrás de lo que dice el presidente Petro, el anuncio de renegociación de deuda, lo que hay es una queja porque la plata no le está alcanzando. Señor Luis Ernesto. Néstor, a pesar de todos los temores que generaba Gustavo Petro al llegar a la presidencia, su primer ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, que ya se pronunció en contra de esa idea del presidente, pues mantuvo una política fiscal y monetaria muy seria. Lo está haciendo igualmente su sucesor Ricardo Bonilla, y por eso en sus comentarios ahora en Asofondos no dijo inmediatamente vamos a ejecutar la orden del presidente de renegociar con el FMI. Lo que dijo fue: vamos a buscar alternativas de crédito, porque efectivamente pueden buscar otras fuentes, en vender test, digamos, tienen distintas alternativas para buscar esos recursos y que no quede tan apretado el presupuesto de inversión el próximo año, porque el presidente ya ha dicho esto varias veces, es como la quinta vez que dice que hay que renegociar las condiciones con el FMI, y las 4 veces anteriores no ha pasado nada, esta tampoco va a pasar nada. Es un buen discurso para la tribuna, hasta ahí. Por fortuna Colombia, tanto su banco, el Banco de la República, que es independiente, como los ministros de Hacienda y todas las instancias económicas han sido muy serias en temas económicos, y yo creo que eso no va a cambiar. No, lo que antes decía el presidente Petro era una especie de recambio por deuda verde, sí, por cuidar la Amazonía, y esto es otra cosa, es ir a renegociar el endeudamiento que tenemos nosotros con ese organismo, los pagos que tenemos que hacer en los próximos meses. Esto es otra cosa, una cosa diferente frente a lo que ha venido planteando. Pero yo sí quiero resaltar algo también importante. El presidente Petro lo primero que dijo es: vamos a pagar, estamos comprometidos en pagar, y ese es un mensaje importante. No, porque otra cosa sería, oiga, no le vamos a quedar mal al Fondo Monetario Internacional. Eso sería gravísimo. Vamos a pagar, pero ojalá que tengamos, pues en medio del chiste que hizo, del pico y demás, vamos a ver cómo hacemos esos pagos. Esta es la clase de noticias técnicas que tiene efectos en los mercados. Esta mañana, ¿alguna reacción en la economía, en el mundo de los mercados? No reacción necesariamente por este tema, Néstor, porque es un tema bastante frecuente. Aquí el doctor Restrepo nos decía: mire, nosotros hicimos en el gobierno Duque 30 operaciones de estas, claro que con otros bonistas, otros prestamistas. Ahora tocaría ver cuáles serían esas condiciones que nos da el Fondo Monetario Internacional, o cuáles serían esas condiciones si llegaran a aceptar una renegociación, pero esto no está teniendo un impacto significativo sobre los mercados de momento. El dólar sí está subiendo bastante a esta hora, 47 pesos, pero es que se está fortaleciendo también en el mundo. Usted mira el dólar frente al euro, frente a las monedas de aquí la región latinoamericana, y está ocurriendo lo mismo, teniendo una fortaleza bastante fuerte por temas asociados a la inflación que reveló esta semana Estados Unidos, y por unas tensiones geopolíticas hoy en Oriente Medio entre Irán e Israel. Eso es lo que más le está pegando al dólar en la jornada de hoy. Está en 3.867 pesos, pero de fondo sí hay una preocupación de algunos inversionistas sobre la sostenibilidad fiscal de Colombia, para que ojalá este gobierno no intente abrir el déficit fiscal, aumentar la deuda, sino al contrario, seguir corrigiendo todos esos balances que se generaron durante la pandemia. Hay un mega operativo de la policía en diferentes zonas de Bogotá, que comenzó en Ciudad Bolívar, en San Cristóbal, en Bosa, y llegó inclusive hasta el municipio de Soacha. Han detenido a muchos ladrones, entre ellos a los 4 que se entraron el 7 de febrero al restaurante Masa. Estos son ladrones que vienen asaltando casas y que estaban robando restaurantes. Entre los detenidos hay colombianos y venezolanos. Los primeros, repito, los 4 capturados confirmados ya esta mañana son los que se metieron a Masa, pero hay de otros restaurantes. Recuerden ustedes en esa epidemia de febrero, cuando les dio por robar restaurantes en diferentes zonas de Bogotá, y llegaban amenazándolos con pistolas, todo grabado en videos. Por eso dejaron pistas y por eso los están capturando. Terrorismo, amor y traición. Omar Pardo Galeano, alias Antonio Medina, el jefe del Frente 28 de las disidencias de las FARC,
ordenó un consejo de guerra o una purga interna, lo que en ese grupo ilegal significa que mandó fusilar a los guerrilleros que estaban a cargo de la seguridad de alias Alexa Ochuki, una joven de 20 años que era su novia. Alias Alexa murió en un operativo de las fuerzas militares a principio de esta semana en zona rural de Sacamá, en el departamento de Casanare. Alias Alexa llevaba 5 años en las disidencias de las FARC y según inteligencia militar habría sido reclutada cuando era menor de edad, tenía 15 años. Alexa era experta en elaboración e instalación de artefactos explosivos y estaba involucrada en varios atentados en Casanare y Arauca. En estos momentos las fuerzas militares investigan si fue la misma Alexa quien habría participado en la planeación y ejecución del secuestro del coronel Pedro Enrique Pérez en abril de 2021. El oficial que fue sacado de su base militar en Saravena, Arauca, seducido por una mujer que lo llevó a un hotel para luego secuestrarlo. El cese al fuego le sirvió a las disidencias de las FARC para expandirse. Esto fue lo que dijo el general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca. Efectivamente, ya en alguna oportunidad lo dije, un cese al fuego que prácticamente les sirvió a ellos para que expandieran su control de lo que se refiere al control de las drogas, de la producción de clorhidrato de cocaína y comercialización de marihuana y demás, y el control a través del reclutamiento forzado, en donde logran expandir sus estructuras, porque sabemos y entendemos de que mientras más controles, 3, 4 bandidos tengan en cada sector del municipio y veredas, pues tienen más ingresos. No se pierdan esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Feliz y dichoso de estar con ustedes a esta hora. Me emociona siempre entrar al canal, poder verlos, poder saber que están allí, poder compartir con ustedes un momento. Gracias por suscribirse, gracias por contarle a otras personas que nos pueden escuchar, que nos pueden ver, que pueden compartir con nosotros la mejor información, la mejor opinión. Porque en Blue la radio se ve. Datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 9:46, a esta hora la información deportiva en Mañanas Blue. Passou para o Lilmão, ele trouxe para a direita, levantamento, Pereira ajeitou, é pro Dineno! Matheus Pereira. Gol do Cruzeiro! Matheus Pereira, sensacional. Las cosas del fútbol era sensacional. Ese emocionado relato del 3-0 del Cruzeiro de Brasil presagiaba una goleada vergonzosa de la Alianza Valledupar en Belo Horizonte. El equipo vallenato debutante en copas internacionales caía por 3 goles de diferencia en solo 19 minutos de juego. Pero la película cambió. Emerson Bataña marcó doblete y puso 3-2 el partido a 11 minutos del final. Había tensión en el estadio Mineirao, el templo del Cruzeiro, y allí, al minuto 90+6, pasó esto. É o último lance do jogo, é bater e acabar. Uma hora pro juiz também armar ali a barreira. Autorizado o Saldanha, levantamento, cabeçada! El silencio lo dice todo. La hazaña vallenata era una realidad. 3-3 resultado final. Cuenta hoy el estadígrafo Mr. Chip que Alianza Valledupar es el primer equipo colombiano que remonta para empatar 3 goles de desventaja fuera de casa en toda la historia de los torneos CONMEBOL. Quizás por eso, por esa hazaña, el orgullo de su técnico Uber Boder. Son jugadores que tienen una gran condición, conozco su capacidad, su parte mental y había que despertar esa actitud y yo creo que los muchachos lo hicieron bien. Lo que pasó, el accidente del primer tiempo, es algo que tenía que pasar en este equipo y pasó por algo. Esperamos que esto sea una gran enseñanza y que... Alianza con el empate suma su primer punto en la Sudamericana, es último de su grupo, liderado por la Católica de Ecuador con 4, Unión La Calera es segundo con 3 y Cruzeiro tercero con 2 unidades. Leo Castro toma distancia. El silbatazo. ¡Castro! ¡Gol!
Y este gol fue en La Paz, en Bolivia. Millonarios sufrió el primer tiempo, recibió 3 goles en contra por parte del Bolívar. Fue por la Libertadores y el cobro de este penalti de Leo Castro fue para el 3-2. Los embajadores rozaron la hazaña de empatar a 3.600 metros de altitud, pero no lo lograron. Leo y su reflexión. A pesar de que les expulsan uno, teníamos la posibilidad de poder emparejar en el primer tiempo, pero en algunas desconcentraciones nos empacan el tercero. Ya en el segundo tiempo tratamos de buscar el empate, el arquero sacó buenas opciones, pero nada, creo que es de levantar cabeza y seguir trabajando. Y seguir trabajando para salir del tercer puesto con solo un punto detrás del Bolívar, que es líder con 6, y el Flamengo de Brasil segundo con 4. Bien, ahora se reactiva la Liga en Colombia. Hoy clásico vallecaucano en Palma Seca. Cali recibe al América. El local está fuera de la pelea por un cupo entre los 8. Es 15º con 15 puntos. Mientras que los Escarlatas son octavos con 22 unidades y buscan con urgencia asegurarse en las semifinales. Nilson Castrillón, lateral americano, sabe de la dureza del reto de hoy. Va a ser un ambiente full difícil para nosotros, nos lo van a hacer sentir así, es un clásico, una bonita oportunidad para demostrarnos a nosotros mismos para qué estamos hechos y regalarle un triunfo a nuestra hinchada también. Veremos, aparte del clásico Cali América, hoy juegan en Ibagué, Tolima y Águilas Doradas Río Negro. En medio de la música árabe y la algarabía se dieron los latigazos al futbolista Hamdallah del Al-Ittihad. Así como lo oyen, latigazos. La escena es como de película. El jugador discutió con el hincha agresor, le lanzó agua y el hombre furioso sacó el látigo para castigar al jugador. Bien, de inmediato fue controlado en la tribuna. Vaya escena que nos ha regalado la Liga Árabe, donde juegan estrellas como Cristiano Ronaldo y Benzema. Eso sí, aún la FIFA no se ha pronunciado. ¿Lo escuchan? Sí, la canción en honor a Mayra Ramírez en Inglaterra. Quien canta es un fanático nigeriano, Jebenda Afolayan. En la composición, Jebenda le agradece a Mayra por su sacrificio y entrega en la cancha. Mayra, la colombiana, ha marcado goles clave en Liga Femenina Inglesa y en la Champions para el Chelsea. Que su canción siga y se vuelva viral. Y para el cierre golf. A esta hora, segunda ronda, Masters de Augusta. Lidera a Bryson DeChambeau, -7 golpes bajo el par. El corte, después de 36 hoyos, solo pasan los 50 primeros. Hay un colombiano, Camilo Villegas, es 63, lejos de esa alternativa de momento, con más 3 golpes en el acumulado. Ya Camilo a esta hora juega la segunda ronda. 9:51, los deportes, a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Una noche de terror que se vivió nuevamente en el departamento del Cauca por ataques de disidentes de las FARC, los mismos que están en una negociación política con el gobierno nacional. Primero atacaron en Miranda, allí explotó un carro bomba muy cerca a la estación de policía, hay 4 heridos allí, daños cuantiosos en vidrios y en fachadas en ese pueblo lleno de gente humilde. El segundo ataque es un hostigamiento en el municipio de Corinto, relativamente cerca, también contra la policía. Estos disidentes que siguen atacando sin ninguna consideración, como en la peor época de violencia en Colombia. Unas disidencias que, a propósito, están mostrando sus dientes y el poderío en todo el país. También en el Catatumbo reaparecieron ahora en un plan diferente, inaugurando, entregando un salón de clases en una pequeña vereda de un municipio que se llama Teorama. Y en Arauca amenazaron con ponerle explosivos a todas las unidades militares. Ahora el turno es con el ELN, que puso en pausa el diálogo con el gobierno porque están muy molestos. La molestia es que el gobierno Petro haya hecho caso omiso a la amenaza, realmente a la pataleta del 26 de febrero, porque no les gustan los diálogos regionales de paz en el departamento de Nariño, donde el ELN dice que están adelantando una operación de desmovilización. 9 de la mañana, 53 minutos. Se está abriendo paso en el Congreso
la idea, el proyecto que permite el transfugismo entre partidos políticos, que va a ser la clave para definir el mapa ahora que entra la recta final del presidente Gustavo Petro. Andrés Carmona en el Capitolio. Así es, Néstor, buenos días. Se trata de la ponencia ya radicada hace una semana ante la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes. Esta ponencia que cuenta con la firma de 10 congresistas de diversos partidos políticos liderados por la representante de la oposición, Marelén Castillo. Con esta ponencia ya se daría vía libre para iniciar el debate de este acto legislativo, de esta reforma constitucional que establece que 4 meses, en una vigencia de 4 meses después de la entrada en funcionamiento de esta reforma, se podrá permitir el cambio de partido sin tener que renunciar a sus curules o tener que incurrir en doble militancia. Cabe recordar, Néstor, que este proyecto fue radicado con 118 firmas. Prácticamente toda la representación del Congreso, todos los partidos políticos firmaron este proyecto de acto legislativo, con lo que hay mucha expectativa por lo que sería una reforma que sí podría avanzar en el Congreso de la República, pero que tiene que ser aprobada antes de finalizar el año 2025 para que puedan hacerse los cambios de partido sin tener que afectar el proceso electoral de Congreso del año 2026 y también el proceso de la elección presidencial del mes de mayo, Néstor. Esta es la clase de proyectos de leyes, Andrés, que sería un verdadero revolcón en política. ¿Cuántos parlamentarios firmaron? Cerca de 118, Néstor. ¿118 de los 300 y pico del Congreso? Correcto. Son 107 en Senado, 187 en Cámara, prácticamente una mayoría que estaría apoyando esta iniciativa. Por lo menos una tercera parte seguramente del Congreso que va a terminar volteándose ante nuevas realidades políticas. 9:55 a.m. La polémica en el sector de justicia, Felipe, es por la decisión de un juez, un magistrado del Tribunal Superior de Pereira, que decidió hacer una sentencia de un caso de rutina. Un señor que atropelló a una señora. Consultando ChatGPT, Felipe, recurriendo a la inteligencia artificial. Lo que pasa es que si así van a ser todos los fallos, la pregunta siguiente es, ¿y entonces para qué tenemos jueces, Felipe? Pero ¿dónde está lo malo? Sí. ¿Para qué? Y hay un debate entre los profesores de Derecho Penal, porque dicen pues que este fallo pues evidentemente trae unos datos sobre alcoholemia y tal, pero pues es que lo que no puede hacer un fallo de estos por inteligencia artificial es lo que se llama la carga de la prueba, la valoración de la prueba. Entiendo, Felipe, que de todas formas se necesita la mano humana. Pero le pregunto, si vamos a recurrir a la inteligencia artificial, esto por otro lado es la lápida para los propios jueces. Yo le hago la pregunta contraria a usted, ¿por qué no? Si el chat GPT, la inteligencia artificial nos dan posibilidades que los humanos no tienen. Por una razón, porque a mí me parece, bueno, Héctor, usted es el abogado, a mí me parece que estar frente al juez es que el juez es capaz de entender unas emociones que ChatGPT no es capaz de entender. Yo no sé qué sea justicia. Allí la justicia es aplicar unas normas, es aplicar unos códigos, y creo que lo hace muy bien. Pero hay una cosa en derecho, no la puede explicar mejor Héctor Riveros, que es la sana valoración. No, es que con base en el mismo criterio del padre Linero, Felipe, pues desaparecemos los curas. Sí, yo no sé si los curas, pero los periodistas van a desaparecer, las máquinas nos van a dar nueva información. Es inevitable, ¿cuál es el problema? Es inevitable que la inteligencia artificial se utilice en todas las actividades y en particular en esta, Néstor. En eso se ha ido avanzando muy rápidamente, porque la verdad es que esto de la inteligencia artificial parece una avalancha. Todos los días hay como nuevas cosas y nuevas formas. Esta es como la segunda vez que se arma una discusión de un juez que confiesa que ha preparado su providencia utilizando herramientas de inteligencia artificial y en particular preguntándole al ChatGPT. Seguramente otros lo hacen, pero no lo confiesan, porque pues eso se puede, pero en este caso el juez menciona en su sentencia que le preguntó al ChatGPT. ¿Y qué fue lo que le preguntó? Le preguntó básicamente un porcentaje, digamos, de alcohol en la sangre. La pregunta exacta fue ¿cuánto equivalía a cuántas botellas de guaro se había tomado uno, digamos,
para decirlo en términos Héctor, coloquiales. No es cierto, este señor le salió este porcentaje. Pero Héctor, no es cierto que cuando usted interviene en un proceso judicial penal o civil o laboral o familiar o administrativo, lo que usted quiera, o constitucional, Héctor, ¿la cara del santo cuenta en ese proceso? Pues yo prefiero no necesariamente, a veces sí. Yo prefiero que no. A veces sí, por supuesto, siempre. Porque en la valoración de la prueba, como decía, porque la valoración de la prueba, como decía Felipe, si las pruebas son, por ejemplo, testimoniales, pues por supuesto que la cara del santo pues hace el milagro o hace caer también en la mentira y en fin. No, eso, pero no todos los procesos tienen pruebas testimoniales o interrogatorios de parte. En algunos casos se limitan a verificar qué dicen unos documentos o cosas por el estilo. Pero es que en realidad por ahora los abogados estamos utilizando la inteligencia artificial para buscar información, casi como una especie de Google. Sí, pero eso existe 2.0, digámoslo. Hace rato. Entonces, aquí estamos los jueces, en la valoración del juez, que dice con base en un criterio no el suyo, sino el dictado por una inteligencia artificial. Pero cuando le explico. La ley establece que ese concepto se lo debe dar es un perito. Sí. Por eso abogados como el doctor Fabio Umar dicen, no, ese fallo hay que declarar la nulidad de ese fallo. ¿El chat no podría funcionar ahí como perito? Yo pregunto. Yo creo que ¿Por no, qué padre. no? Pero si tiene mejor pues información. Porque la ley habla de peritos, la ley habla de perito. Ojalá. Y resulta que esa categoría pues no la tiene el chat GPT ni inteligencia artificial. Creo que sabe más que los humanos. Le cuento el caso. No, si esto fuera, se arreglara si el problema de justicia con la frialdad de un chat GPT preguntándole al señor que atropelló una señora, pues que diga tenía aguardiente o tenía vino o tenía cerveza. El caso, Camila Carvajal. Sí, señor Néstor. Mire, este caso tiene un antecedente. El antecedente estaba en Cartagena con el juez Juan Manuel Rodríguez, que había ya tomado una decisión usando ChatGPT. Y este nuevo, que tiene literalmente a la justicia y a todos los abogados metidos en la polémica, nos llega desde Pereira, con un magistrado del Tribunal Superior de Pereira. Le hablo del magistrado Manuel Yarzagaray. Lo que le pregunta, si usted revisa la decisión